Jueces capítulo 4, versículo 1. Recuerden que el estudio lo hacemos con la NTV. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel y solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes o Cades, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros, y allí te daré la victoria sobre él. Y Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias una vez más por este tiempo tan especial que podemos reunirnos en tu nombre. Háblanos, Señor, a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Que tu gracia esté con nosotros y sobre todo haznos entender todo tu consejo. Por eso estudiamos la Biblia versículo por versículo. Que tu gracia, misericordia y tu presencia en nuestras vidas inunde este lugar y a cada persona que esté escuchando esta enseñanza hables de forma personal. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Jueces. Y voy a hacer una pequeña introducción. Recuerden que nuestra serie es la apostasía. Y el título: Débora, jueza de Israel, y Barak. Vamos a ubicarnos un poco. Hasta ahora hemos visto varios jueces, ¿no? Por ejemplo, hemos visto Otoniel, que gobernó por 39 años como un juez. Y luego vino Ahod, 79 años, que dio libertad. Y sobre todo Ahod, que era sobre Eglón de Moab. Y Samgar, que solo hay un versículo que hemos visto. Y ahora nos vamos a enfocar en Débora y especialmente en Barak. Esto es algo que vamos a estudiar. Entonces, repasando. Otoniel era el primero de los jueces que hemos visto. Es llamado el león de Dios. El Espíritu del Señor vino sobre él y salvó a Israel. Después viene Ahod. ¿Recuerdan? Él es llamado el libertador y tenía una característica muy especial. Él era, en ese contexto, tenía una discapacidad. Era zurdo en ese contexto, ¿no? Pero fue esta discapacidad que Dios usó para liberar, sobre todo de este dios Eglón, con una daga, un cuchillo, pues terminó con la vida de ese rey. Y después vino Samgar, que solo había un versículo, y él agarró una guijada para bueyes, si ustedes recuerdan, y mató a cientos de los enemigos del pueblo de Dios. O sea, Dios usó un extranjero, una persona con discapacidad y alguien que es desconocido como Samgar para liberar a su pueblo, y ahora va a usar a una mujer. Miren, el contexto y el bosquejo nos va a ayudar a entender. Uno, Débora enfrenta la invasión de los cananitas como jueza de Israel. Y del versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a ver: Débora enfrentará la apostasía con la opresión de los cananitas. Del versículo 4 al 10, Débora enfrentará a los cananitas con ayuda de Barak y las tribus de Israel. Del 11 al 16, Débora enfrenta a los cananitas y son derrotados. Del 17 al 22, Débora y Jael derrotan a Sísara, comandante de los cananitas. Y vamos a terminar del 23 al 24, donde Débora y Israel derrotan a los cananitas con la ayuda de Dios. Vamos a ir leyendo entonces. Recuerden, muerto Ahod, dice el texto, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos
del Señor. Otra vez el ciclo. Vuelven a hacer lo malo, vuelven a pecar, vuelven a adorar a los ídolos, hermanos. Es como, ¿por qué regresan a lo mismo, no? Si podríamos decir. Y versículo 2, ¿qué pasó? Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Hazor, y el comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goín. Aquí está Jaroser. Si ustedes ven, este es el mapa, y ahí está Jerusalén, para que se puedan ubicar, que es en el norte de Jerusalén, donde está sucediendo todo esto. Ahora, hay un Jazir en Josué 11, del 1 al 11, donde nos dice que ya Josué lo había conquistado esta ciudad, había quemado la ciudad. Probablemente es otra persona, la gran mayoría dicen que es el mismo, con como que la ciudad se había reconstruido y ahora era otro rey o un pariente de él. Ahora, versículo 3, Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años. Y lo he marcado, hermanos. ¿Saben cuántos? 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Y otra vez caemos en el mismo punto, ¿no? ¿Por qué demoraron tanto en clamar a Dios? ¿Cómo es que soportaron tanto hostigamiento, tanto de este rey? Obviamente, el texto nos muestra que habían 900 carros de guerra. Ojo, en ese contexto era como tener pues el ejército mejor armado del mundo, ¿no? Eran carros de hierro, algunos tenían carros de madera, estos eran carros de hierro. O sea, un día yo estuve revisando ahí me gusta, soy muy curioso, ¿no? Los 10 ejércitos más peligrosos y armados de todo Latinoamérica. ¿Sabían o no que hay videos sobre esos? Y estaba viendo, hay ejércitos que tienen y gastan miles y millones de dólares para tener sus ejércitos. Algo muy parecido era en este contexto. Y obviamente los israelitas no manejaban los carros de guerra, sobre todo el hierro. Ahora, estos carros de hierro, hermanos, hechos especialmente para poder atemorizar a sus enemigos, causó que 20 años el pueblo de Israel estuviera ahora siendo esclavos de ellos. Y esto es el ciclo del pecado, ¿recuerdan? Había pecado, idolatría, sufrimiento, ahora de este rey Hazar, o Sísara, el comandante. Ellos clamaban, Dios enviaba un libertador, les daba salvación, había tranquilidad, y cuando estaban en tranquilidad, otra vez caían en pecado. Eso era el ciclo del pecado en 7 veces que se repite en este libro de los jueces. Salmos capítulo 51, versículo 4 dice, David, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. O sea, el texto nos manda a ver que ellos clamaron, pidieron al Señor ayuda y Dios los va a ayudar. Pero es algo muy parecido a lo que pasó a David. Lo más importante, hermanos, es que frente a las situaciones difíciles que estamos viviendo, debemos entender, hay que reconocer nuestro pecado, hay que pedir perdón, hay que clamar al Señor por ayuda, como lo hizo David, por favor, contra ti he pecado. O sea, recuerden que el pecado no es un error, el pecado es una ofensa directa contra Dios. Y es hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hay personas que no entienden todavía eso, ¿no? Y creen que, bueno, si me descubrieron por mi pecado, bueno, qué piña, qué mala suerte que me descubrieron, bueno, ya pasó, ¿no? Pero el pecado es una ofensa directa contra Dios. Y la idolatría en ese momento, que es pecado, era una ofensa delante de Dios. Por eso, hermanos, miren, Dios nos oye cuando reconocemos la seriedad del pecado y, sobre todo, cuando clamamos por su ayuda. Él siempre nos va a escuchar, Él siempre va a estar atento. Y Él escuchó el clamor del pueblo de Israel. Ahora, del 4 al 10, Débora enfrentará a los cananitas con ayuda de Barak y las tribus de Israel. Dice el versículo 4. Débora aparece ahora, la esposa de Lapidot, así se llamaba el esposo, hermanos. Era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel.
Débora, entonces, este versículo nos describe casada con Lapidot, y Lapidot significa antorcha o llama de fuego, y era profetisa y juzgaba a Israel. Recuerden que hemos hablado primero que los jueces no eran jueces como hoy día nosotros tenemos jueces en un juzgado civil o un juzgado penal, no sé, ¿no? En nuestra corte que tenemos de justicia. Más bien ellos daban consejos y disertaban cuando había un problema en la nación o en cualquier situación. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que algunos comentaristas dicen que Barak realmente era lo mismo que Lapidot, porque la palabra Barak también significa llama de fuego o antorcha. Pero la verdad es que no tiene sentido porque aquí habla Lapidot y hubiera sido, mejor dicho, llamarlo Barak. Y son dos personajes totalmente diferentes. Pero es algo que algunos hablan simplemente porque, bueno, quieren tratar de entender este punto del liderazgo femenino. Ahora, cuando dice que era una profetisa, miren, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían varias profetisas. Primero, María, que en Éxodo 15:20, hermana de Moisés, Hulda, en Segunda de Reyes 22:14, y una profetisa llamada Noadía, que era aparentemente una profetisa falsa, aparece en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 14. No era la única mujer, habían más mujeres. Y en el libro, en el Nuevo Testamento, recuerdan que las hijas de Felipe también eran profetisas y había muchas mujeres profetizando. O sea, el ministerio de profecía también ha sido dado a las mujeres. Pero, ¿qué pasó? Versículo 5. Débora solía sentarse bajo la palmera, que se le llamaba la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. O sea, ¿qué hacía Débora? Miren, el liderazgo femenino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, a la luz del Nuevo Testamento, vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza, dice Pablo. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Versículo 2. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser, ¿qué? Un hombre. Que lleve una vida intachable, debe serle fiel a quién? A su esposa. O sea, tiene que ser un hombre, no dice fiel a una esposa o un fiel a su esposo, digamos, ¿no? Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación con agrado. Debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Ahora, versículo siguiente. Y dice el texto. 3. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia. Otra vez, un varón, y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Versículo 5. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? O sea, si bien es cierto, acá aparece Débora juzgando bajo la palmera de Débora, dirigiendo asuntos, pero entendamos bien el contexto que estamos viendo y que les mostré ya en la introducción. Es una época de apostasía, o sea, es una época donde la fe está decayendo y algunos han dejado la fe y se han convertido a ídolos. Y Dios ha levantado curiosamente un extranjero, una persona con discapacidad, un desconocido como Sahmar, y ahora levanta una mujer en ese contexto. Y lo digo en ese contexto de apostasía porque algunos agarran y hacen de la excepción una norma. Y hay personas que dicen para el liderazgo femenino o para pastoras hoy día de la iglesia, pero usan la historia y la vida de Débora que se paraba o se sentaba bajo la palmera y empezaba a juzgar. Pero miren, a la luz del Nuevo Testamento, Pablo nos dice que si uno quiere ser pastor o liderar la iglesia, tiene que ser un hombre. Ahora, a la luz del Antiguo Testamento, lo que nosotros vemos hoy en el Nuevo Testamento respecto al pastorado es muy parecido al sacerdocio. Si bien es cierto, habían profetisas en el Antiguo y profetisas en el Nuevo, nunca hubo sacerdotisas.
O sea, el sacerdocio, el sumo sacerdote y el sacerdote, los sacerdotes, eran hombres, eran varones. Hoy en el Nuevo Testamento también Dios ha puesto a hombres y varones como sacerdotes, es decir, como representantes de Dios en la iglesia. Por eso Pablo dice que sea un varón, que dirija su propia familia. Si deseas es algo bueno, porque si un hombre no sabe dirigir su propia casa, ¿cómo podrá dirigir la iglesia de Dios? O sea, siempre habla de los hombres. Ahora, si uno dice, no, es que Pablo era machista, tú tienes que leer a partir del versículo 6, 7, 8, que ya un día vamos a estudiar Timoteo detalladamente. Habla que las mujeres, hay diaconisas que tienen un rol dentro de la iglesia, así que las mujeres sí tienen un rol dentro de la iglesia, pero Dios no ha designado que sean pastoras, ¿no? Ahora, ella se detenía en este mapa, ven Betel y Ramá, ahí es donde ella juzgaba, donde acá Haroset Hayosin era el lugar donde había el peligro. Recuerden, hermanos, Dios levanta a una mujer como una excepción y no como una regla general de liderazgo. Tengamos mucho cuidado hoy, porque obviamente el feminismo, el humanismo ha entrado dentro de la iglesia. Y no se trata de que el hombre es mejor que la mujer, sino que es el orden que Dios ha establecido en la iglesia y también en el matrimonio. Los dos únicos lugares donde el hombre es el responsable delante de Dios, es cabeza en el matrimonio de la mujer. O sea, vuelvo a decir, no es porque es mejor, sino porque Dios ha establecido esos roles. Y vamos a ver por qué. Miren, ahora, esta palmera de Débora, esa palmera se consideraba de forma especial, ¿sabes por qué? Porque la palmera normalmente no crece en la región montañosa de Efraín, así que era algo extraño, por eso se conocía como la palmera de Débora, donde Débora venía, se sentaba y los hombres, como no había liderazgo de hombres, bueno, frente a eso, Dios trata de resaltar el liderazgo de esta mujer. ¿Ok? Versículo 6. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Débora busca a Barak, y esta es la región que ustedes pueden ver, Quedes o Sedes, donde está ahora, y este es el lugar donde gobernaba o administraba Débora, y tenía que venir desde acá, Barak, a hablar con Débora. Ahora, dice 7, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros, y allí te daré la victoria sobre él. O sea, ¿por qué estas tribus de Neftalí? Miren, ahí está Quedes, ahí está Débora gobernando. Miren, esta era la frontera de Neftalí y Zabulón, y ahí es, ¿no?, donde está el problema, el conflicto. Básicamente, todas esas tribus iban a quedar mal y eran los afectados, y tenían que salir 10,000 guerreros. Versículo 8, Barak le dijo, yo iré, y es curioso, ¿no?, lo que hace Barak, pero solo si tú vienes conmigo. ¿Qué les parece? O sea, el autor del libro de Jueces, recuerdan que es Samuel, trata de resaltar que en ese contexto de apostasía, una mujer tiene más valor que un hombre. Los hombres han perdido hasta ese valor, el coraje, de enfrentar las situaciones difíciles. O sea, Débora la profetisa le dice, levanta, haz, el Señor me ha dicho. Pero ¿qué dice Baraj? Mira, yo voy si solo tú vienes conmigo. ¿Cómo llamaríamos a Barak? ¿Cómo lo definiríamos en nuestro contexto? Oye, ¿tienes las agallas o no tienes las agallas? Para no decir otras cosas, ¿no? ¿Eres o no eres? Dirían en nuestra cultura. ¿Eres hombre o no eres hombre? Encima Dios te está ordenando que vayas, Débora te lo está diciendo, pero Barak dice, yo voy solo si tú vienes conmigo. Por eso les digo, es una excepción, no es una norma. Y creo también, tristemente, si esto espero que no suene duro, creo que hay mujeres liderando iglesias porque no hay hombres.
preparados, capacitados o que tengan las agallas para salir y asumir el pastorado. A veces tienen que dejar ese rol a una mujer. Porque si no, ¿quién dirige? ¿Quién predica? ¿Quién enseña? ¿No? Porque tú vas a predicar. No, no voy a poder, no sé cómo. Bueno, esto estaba pasando en ese contexto de apostasía. Miren, algunos tienen fe en la fe de otros, mas el Hijo de Dios confía en las promesas de la Biblia, aunque tenga que hacerlo solo. Espero que no seas tú como Baraja. Vamos a hacer esto. No, mejor de todo, si vamos, bueno, ¿no? O sea, ten fe, confía en el Señor. Si Dios te encarga un ministerio, un liderazgo, su obra, hazlo, hazlo. Ten fe, no seas como Baraj, que piensa que la fe de Débora va a ser la fe que me va a ayudar. ¿Qué pasó? Versículo 9. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión. Miren, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. La decadencia, pero la profecía, pero la palabra de Dios, pero el liderazgo asumen hoy, en ese contexto, Débora, las mujeres. ¿Y qué sucedió? Así que Débora fue con Barak a Cedes. Pero es curioso lo que menciona en Hebreos 11:32. Dice, miren, cuánto más les tengo que decir, dice el escritor de Hebreos, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de ¿quién? De Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Hebreos se dirige a los hebreos, esta carta de los hebreos. ¿Por qué no menciona a Débora? Y menciona a Barak. ¿Y qué tipo de fe tiene Barak? Fe en la fe de Débora. Muy curioso, ¿no? Muy interesante cómo el contexto de la Biblia y sobre todo nos enseña que a pesar de estas situaciones, Dios estaba trabajando en la vida de Barak y de Débora. Ahora, recuerda, las mujeres tienen una parte muy importante en las victorias de Israel y en el plan soberano de Dios. Siempre las mujeres, ya en ese mundo antiguo, donde las mujeres eran despreciadas, Dios levanta una mujer. Y Dios siempre va a usar una mujer. Y Dios a la primera mujer, o mejor dicho, a la primera persona que Jesús le reveló que era el Mesías, ¿saben quién era? Una mujer. ¿Y quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? Una mujer. ¿Y quién estaba al pie de la cruz? Una mujer. O sea, las mujeres tienen mucho valor dentro del plan soberano de Dios, y acá lo vemos también en el libro de Jueces. ¿Qué pasó? Versículo 10. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él, y Débora también, obviamente, lo acompañó. Ahora, del 11 al 16, Débora enfrenta a los cananitas y son derrotados. Dice el texto, ahora bien, Heber, el ceneo, ¿está bien, hermano? ¿Sí lo ven? ¿O me lo estoy tapo? Un descendiente de Jobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Sananim, cerca de Cedes. Miren, es curioso lo que pone aquí el autor de este libro de Jueces, porque es como que está narrando, ya van a la pelea, todo, y esto debería estar en paréntesis, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver el cuñado de Moisés, Heber, el ceneo, que está ahí, armó su carpa? Pues va a tener mucho que ver en la historia, por eso sigamos leyendo. Versículo 12. Cuando le dijeron a Sísara que Baraj, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y ojo, acá está, este es el monte Tabor donde también nuestro Señor subió, donde ascendió. Dice el versículo 13, mandó a llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros. Y marcharon desde Jaroset Goín hasta el río Sison, como hemos visto, ¿no? Desde ahí marcharon hasta el río Sison. Todos con estos 900 carros, como 900 tanques, si tendríamos, y Israel no tenía ningún tanque. 12. Entonces Débora le dijo a Barak, prepárate. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque
el Señor marcha delante de ti. Y así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. ¿Quién iba a ganar esta batalla, hermano? ¿Quién iba a enfrentarse contra estos 900 carros? 10,000 hombres a pie. Y ojo que estos carros tenían hasta las llantas con un tipo de espadas, ¿no? Que pasaban por ahí, les cortaban las piernas, los herían, los mataban. Pero hay algo que dice Débora: el Señor está peleando contigo. El Señor va contigo. Miren, versículo 15. Entonces, cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico ¿a quién? A Sísara y todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. ¿Cómo fue esto? Jueces 5:4 nos ayuda a entender, porque si no, no entenderíamos qué pasó. Porque eso lo vamos a estudiar la próxima semana, pero vamos adelantando. Dice el 4, Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló. Eso fue lo que sucedió, un temblor, y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. ¿Y qué pasó cuando un carro de guerra con llantas de hierro y etcétera, viene la lluvia? ¿Qué va a pasar? Obviamente, se atoraron, hermanos. Ellos estaban confiados en sus 900 carros, quizás ya habían 2 por carro, 1,800 soldados, pero los otros eran 10,000. Y Dios mandó una lluvia, Dios mandó un temblor, Dios mandó, hermanos, un momento especial para Israel, y él tuvo que saltar. Sísara corriendo salió porque no podían andar sus carros. Miren qué interesante historia, cómo Dios los libra. Que no importa si ellos tenían sus tanques de guerra, era el Señor quien los libraba. Hoy, no sé si ustedes siguen las noticias de Israel, ¿no? Han lanzado más de 400 cohetes. Ellos tienen el domo de hierro, se llama, creo, ¿no? Aún se defienden, pero ha caído uno en una casa, ¿no? Uno de estos cohetes. Dios los protege. Y aún la guerra de los 6 días, no sé si ustedes han escuchado la historia, ¿no? Enfermaron del estómago y estuvieron débiles. O sea, no importa, hermanos, con quién enfrentemos, no importa nuestras batallas, qué tan grande sea el enemigo. No sé si es un Goliat y tú eres un David, pero si tú vas delante de esta persona, de tus enemigos, como con el poder de Dios, como con David cuando se armó, él dijo: tú vienes con lanza o jabalí, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Débora le dijo: sabes, hoy el Señor te entregará a ese pueblo. Hoy vas a vencer. Hoy el Señor pelea. Y el versículo 16 dice: y entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Jaroset Goín y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida, hermanos. Los agarró, los acribilló, todo. Dios les dio la victoria. ¿Y sabes qué nos enseña esto, hermanos? Mira, no importa cuán peligroso o grande es el enemigo, lo que importa es cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Eso es lo que tú tienes que saber. Y yo no sé si tú estás hoy enfrentando una batalla. Yo no sé si tú hoy tienes una deuda que tú dices: no, ¿cómo lo voy a poder pagar? O tienes una enfermedad que tú dices: pero ¿cómo se va a solucionar? O tienes una situación difícil, o está pasando algo en tu trabajo y dices: pero ¿cómo? Y aunque se levanten enemigos, hermanos, no importa lo peligroso o lo grande que sea, lo que tienes que recordar y lo que tiene que importarte a ti es cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Dios es todopoderoso, hermanos. Dios es el que tiene la solución. Dios pelea por ti. Dios va siempre delante de ti. Dios no nos ha dejado solos. Así que recordemos cuando estemos en problemas. Ahora, 17 al 22. Débora y Jael derrotan a Sísara, comandante de los cananitas. Dice el versículo 17. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael y
la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Hazor. Ahí entra, se dan cuenta, miren, la esposa de Heber, el cuñado de Moisés, el ceneo entra ahora en acción. Versículos 18. Jael salió al encuentro. Jael era la esposa, ¿no? La mujer de Sísara, y le dijo: entre a mi carpa, Señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Miren que este comandante Sísara se escapa y Jael le dice: venga, 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 escóndase acá, pase. ¿Qué sucedió? Miren, versículo 19. Dame un poco de agua, dice, por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Ahora, versículo 20. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien dentro, ¿qué tienes que decirle? Dile que no. Miren, antes de avanzar al siguiente versículo, miren. Esto era algo que en un momento le daba seguridad en el contexto en el cual se vivía. ¿Por qué? Porque ningún hombre podía entrar a la carpa de una mujer, a no ser que sea su esposo. Él no era el esposo. Y era una falta de respeto, ¿no? Si aún en la guerra decía: a ver, enséñame tu carpa, no. O sea, se tenía que pasar. Por eso que Sísara se sentía seguro, y es más, lo había tapado, lo había cubierto. Y obviamente no lo iban a buscar ahí porque era también el jefe de esa comunidad, cuñado de Moisés, ¿no? Entonces, lo tapa. ¿Y qué sucedió? Miren, versículo 21. Pero, dice el texto, cuando Sísara se durmió, por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Y entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo. Y así murió, hermanos. Las mujeres en ese tiempo armaban las carpas. Era la labor de una mujer interesante. O sea, sabía manejar una estaca, sabía manejar un martillo. Recuerden la profecía de Débora. Barak, tú vas a pelear, tú vas a ir, pero la gloria no va a ser para ti, Barak. ¿Va a ser de quién? De una, ni siquiera para Débora, porque algunos dicen: no, Débora libertó. No, fue para Jael. Fue esta mujer. Dos mujeres en la historia. Versículo 22. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Así que, una vez más, dentro del contexto, dos mujeres, Débora y Jael, salen. Una mujer profetiza y una mujer libera a Israel de su enemigo. ¿Por qué? Porque Dios usa de muchas maneras a las mujeres en la historia de la redención, hermanos. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los hombres? Si Barak, el mejor hombre, decía: yo no voy a ir si tú no me acompañas, Débora, pues estaban llenos de cobardía, llenos de temor. Era contextos de apostasía, era contexto donde no había hombres, y Dios levantó una mujer. Y Dios va a levantar a las mujeres cuando los hombres realmente no asuman sus roles o funciones, ¿no? Porque a veces, igual en el matrimonio y en la iglesia, si hay mujeres asumiendo roles que les corresponde a los hombres, es porque los hombres realmente no están presentes. O sea, si bien es cierto el rol del matrimonio es que el hombre es cabeza del matrimonio, cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a veces el hombre está ausente y el hombre no asume su rol por cobardía, por temor, por etcétera, etcétera, y le da esa autoridad a la mujer. Y es por eso que hay hogares donde la mujer es la que manda, la mujer es la que ordena, y a veces la mujer dice al varón: tú di sí no más, ¿no? Tú di sí no más. Calladito te ves más bonito, dicen algunos. Y asumen un rol que no les corresponde. Y el hombre le deja así porque, como digo, para él a veces es más fácil, y he encontrado matrimonios, a veces: mira, toma todo el dinero, tú manéjalo, porque tú sabes mejor, cuando ese es el rol del varón.
Y hasta el liderazgo espiritual le entregan a la mujer. Y creo que es lo mismo en la iglesia. O sea, en el contexto de jueces, los hombres no estaban asumiendo su rol. Y en el contexto de un mal matrimonio donde los problemas surgen porque no hay el orden correcto en los roles, problema de los hombres, también como en el caso de los jueces. Y si hay una iglesia donde una mujer también asume el rol de pastor, porque no hay hombres que están capacitados o tienen las agallas o el valor de asumir el pastorado. Y a veces entra, como les dije, el feminismo y el humanismo, y las mujeres de una excepción hacen una norma diciendo, y Dios usó a Débora, sí, pero fue una excepción, no es una norma. De todos los jueces, solo hay una mujer. Y en ese contexto de decadencia espiritual. 23 y 24 y terminamos. Débora e Israel, hermanos, derrotan a los cananitas con la ayuda de Dios. Dice el texto, por lo tanto ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo, y otra vez, ¿qué reinó? La paz, la tranquilidad. Termina con el versículo 24, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Y vamos a ver la próxima semana cómo es el cántico de Débora. Pero vamos a terminar con 4 conclusiones nuestro estudio. Primero, debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos antes de llegar a ser dejados por Dios en nuestra propia miseria pecaminosa. Eso le pasó a Israel. Y hay que reconocer nuestros pecados. Número 2, no debemos de hacer de las excepciones del liderazgo femenino una norma absoluta en nuestros días. Y número 3, no importa el tamaño y poder del enemigo, lo que importa es el tamaño y poder de nuestro Dios omnipotente. Y número 4, hermanos, ¿sabes? Las mujeres siempre han tenido un rol protagonista en la historia de la redención. Cuando decimos el orden establecido de Dios en el matrimonio y en la iglesia, como les dije, no es porque las mujeres sean menos que el varón. Es porque Dios ha establecido ese orden y esa es su voluntad. Y bajo esa voluntad empezamos a trabajar juntos como un cuerpo, como una iglesia. Porque, ojo, si tú estás en un matrimonio donde la mujer es cabeza, recuerda, un cuerpo con 2 cabezas es un monstruo. Y es por eso que hay muchos problemas en ese matrimonio. O una iglesia donde hay una mujer y un hombre como cabezas, ese cuerpo también es un monstruo. Porque a veces la mujer desautoriza al varón y el varón está perjudicando todo el liderazgo. Asumamos la voluntad de Dios y recordemos que las mujeres sí son muy importantes, pero hay un rol establecido por Dios. Y si hoy estamos pasando una situación difícil, ¿por qué no terminamos orando, recordando qué tan grande es nuestro Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre. Tu voluntad, Señor, es clara y está revelada desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a la luz del Nuevo Testamento miramos, Señor, el liderazgo que tú has establecido dentro de la iglesia para un varón, para un hombre que sea el pastor. Y dentro del matrimonio también que sea el hombre que asuma ese rol. Y oramos, Dios, para que tu voluntad sea hecha, Señor, siempre en nuestra iglesia. Pero más que todo, Señor, oramos. Si hay situaciones difíciles que están experimentando mis hermanos, a veces, Señor, enfrentamos enemigos, se levantan enemigos, ya sean, Señor, algo que no hemos provocado en el trabajo, en la casa, en el hogar, o situaciones, Señor, tan grandes, económicas, de relaciones de hijos, pareja. Pareciera, Señor, que están ganando, que están avanzando contra la fe, contra la esperanza que tenemos, y a veces nos acorralan y no sabemos cómo vamos a encontrar la solución. Nunca debemos de olvidar que tú eres omnipotente, que tú eres proveedor, que tú eres soberano, que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Y hoy queremos darte la gloria a ti y una vez más pedirte a ti, suple nuestras necesidades, Señor.
Arregla nuestros problemas. Tú peleas por nosotros y ayúdanos a confiar en estas promesas. Así como peleaste por el pueblo de Israel, peleas por nosotros. Tú vas delante de nosotros. Y si es un problema de pecado, Señor, oro para que mis hermanos se arrepientan y no caigan en esa pecaminosidad de vida, de estilo de vida como vivió Israel, y a veces están sufriendo las consecuencias de sus pecados nada más. Ayúdanos, Señor, a salir adelante cada día en tu gracia y misericordia. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues me parece que nos ponemos de pie y nos saludamos unos a otros.